Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano Moreno, para contarles lo que fue la vida y la salud del Ecuador en el siglo XX y comienzos del siglo XXI. Para esto, utilizo narraciones que permitan a ustedes visualizar de manera más cercana, menos académica y menos distante lo que fue la vida de los ecuatorianos en ese momento. Y tomamos la vida de los ecuatorianos en diferentes estatus sociales: campesinos, indígenas, aristócratas, banqueros, terratenientes, todos ellos, cómo la vivían, cómo se sentían, qué pasaba, y en diferentes lugares, en Cuenca, en Quito, en Guayaquil, en la Amazonía, en Esmeraldas, en Manabí, para tener una idea. Pero partimos siempre de una explicación de lo que fue el hecho fundamental que produjo esta situación. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar del hecho fundamental que sucedió en el periodo comprendido entre 1900 y 1942. En este periodo se produce en la Amazonía la mayor explosión de riqueza jamás vista en América Latina. Esta explosión de riqueza jamás vista en América Latina se debe a lo que se llamaba el oro blanco en ese momento. Ahora se llama oro blanco al litio, pero en ese momento se llamaba oro blanco al caucho. ¿Y por qué el caucho pasó a ser el oro blanco? Como ahora podríamos decir que también el oro blanco es la cocaína. Pues el caucho pasó a ser el oro blanco porque se dio la revolución del automóvil. Y con la revolución del automóvil, de los vehículos motorizados, las llantas se comenzaron a necesitar porque dejaron de utilizarse llantas de madera. Y se descubrió algo muy importante: la vulcanización, que fue un accidente que lo consiguió hacer Firestone, un loco migrante que llegó a los Estados Unidos y no sabía qué hacer. Su familia mendigaba en las calles mientras él seguía con su locura de descubrir algo, y utilizó el caucho, y un rato de eso se le derramó un poco de azufre y con sorpresa le salió la vulcanización y creó el caucho industrial para utilizarlo en las llantas. Pero también se utilizaba en otra revolución que en ese momento empezaba, la revolución eléctrica. Los cables eléctricos no podían estar a la intemperie, tenían que estar cubiertos, porque si no, no se transmitía la energía eléctrica, se producían cortocircuitos, habían incendios, habían catástrofes. Entonces le revistieron a los cables eléctricos con caucho, y la energía eléctrica y los cauchos se necesitaban para hacer miles y miles y miles de kilómetros de cables eléctricos, no solamente en las carreteras, sino también en las casas, en las ciudades, en todos los lugares donde pudieran estar en contacto los dos o más cables. Para esto se utilizó el caucho, luego se utilizó el plástico. Con esto, pues la demanda de caucho se volvió loca en el planeta Tierra, y finalmente la Amazonía se convirtió en el mayor proveedor, y como vimos antes, Belém, Manaos y Quitos eran los mayores proveedores de caucho en el mundo. ¿Y qué países estaban implicados en entrarse a la selva amazónica a encontrar el caucho? Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. Y era tal la locura que ciudades como Manaos tenían tranvías eléctricos cuando Boston y Nueva York no los tenían. Los millonarios de Manaus, los millonarios de Belém, los millonarios de Lima consideraban que era una muestra de su éxito como comerciantes y como productores prender puros habanos cubanos
con billetes de $100. Las mujeres brasileras que estaban viviendo en ese lugar y todas las extranjeras que llegaron de China, de Estados Unidos, de Europa, de Francia, a vivir esta opulencia y esta locura, los judíos, ¿qué hacían? Mandaban a lavar su ropa en Portugal porque no les gustaban las aguas fangosas del río Amazonas. Y no se quedaba la cosa así. Traían prostitutas para los ricos de todos los lugares, de Moscú, de París, de Zanzíbar, de Nueva York. Traían de Polonia. Imagínense que se pagaba $400 por la primera noche con una adolescente de 13 años polaca. Pero mientras eso se hacía, eso hacía la gente rica, y comían en mesas de mármol de Carrara traídas desde Italia y en sillas hechas de cedro desde Inglaterra. Todos los trabajadores que llegaban, todos los migrantes locos, en cambio saciaban su locura sexual, porque esto era un western. Los países de la Amazonía no habían definido sus límites, ni Brasil, ni Ecuador, ni Bolivia, ni Colombia, ninguno. No habían nunca, después de que abandonaron los jesuitas en 1760, la Amazonía, los países no se preocuparon en poner puestos militares fronterizos y delimitar sus fronteras. Se convirtió en un western como era el western en los Estados Unidos, donde el que desenfunda primero gana. Como la locura de los mineros en California. Y así, esta locura del caucho significó guerras entre Perú y Ecuador, entre Colombia y Perú, entre Bolivia y Brasil, todo, conflictos, masacres, pero lo más grave es que había un sistema que se inventaron y que después se exportó al África, que era un sistema de secuestrar mujeres, de secuestrar niños de las aldeas que estaban a lo largo de los ríos Putumayo, Napo, Pastaza, Santiago, en el caso de las fronteras con Ecuador, y Caquetá, y otros ríos, el Madeira, el Río Negro, que estaban en Brasil, en Bolivia, y los secuestraban, y luego tenían el negocio de convertir a las mujeres y a los niños y a las niñas en prostitutos. Había pedofilia y sacarles provecho rifándolos entre todos estos locos que además también estuvieron locos por los diamantes, porque se encontraron diamantes y esmeraldas en Colombia, se encontraron diamantes en Brasil, piedras semipreciosas en Brasil que hasta ahora siguen siendo la locura, y los mineros venían a saciar su apetito sexual con esclavas indígenas, niños y mujeres, y a cambio de devolver a esas esclavas y esos esclavos niños a las nacionalidades indígenas, lo que se hacía era obligarles a los familiares a trabajar y a proveer de caucho indefinidamente. Y en muchas de las plantaciones donde ya se utilizaba la mano de obra esclava de los indios, cuando no cumplían con cierta cantidad de kilos o de libras de caucho, les mutilaban la mano y le mutilaban la mano al hijo. Y esta costumbre fue llevada también al África, al Congo. En el Congo, una sacerdote, digamos una pastora de una religión de esas de los Estados Unidos, como los mormones, que fue allá al África, fotografió eso y lo publicó. Fue un escandalazo. Se fueron contra el rey de Bélgica, que era el dueño del Congo, y
se eliminó prácticamente la producción del Congo y al mismo tiempo vino un periodista de Inglaterra y Estados Unidos a recorrer las plantaciones de América del Sur y también lo publicó en el New York Times. Eso fue otro escandalazo que aprovechó muy bien Inglaterra porque había hecho plantaciones en Malasia con un mejor rendimiento, con mejor productividad y le hizo desaparecer al caucho de la Amazonía. Pero este caucho de la Amazonía volvió a reaparecer en 1942 cuando viene la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, no solamente que había la disputa del caucho, sino que en Perú, la Californian Company quería aprovechar el petróleo que había descubierto en Perú y la Shell, la Anglo Shell, quería aprovechar el petróleo que había descubierto en Ecuador. Y al problema del abastecimiento de caucho que demandaba Estados Unidos para entrar a la guerra, también se venía el problema del abastecimiento de petróleo que demandaba Europa para movilizar los vehículos militares, los vehículos de la guerra. Entonces, esto fue el caldo de cultivo de prácticamente una tremenda guerra, que no tremenda, fue un motivo de una guerra entre Ecuador y Perú que se declaró el 5 de agosto de 1941. Pero para 1942, el 29 de enero, Ecuador cede ante la presión, primero presión militar de Perú, que estaba mucho mejor armado que Ecuador. Ecuador había pasado desde el año, prácticamente desde fines de la Revolución Liberal hasta esta época de 1941, en puros golpes de Estado, en pura inestabilidad, en pura crisis, a tal punto que no tenía ni ejército con capacidad de respuesta, ni siquiera tenía ejército localizado en la Amazonía para cuidar sus fronteras, y Perú, en cambio, se armó de unos tanques checos que tenían una capacidad de desplazamiento de 200 kilómetros y que le dieron una gran movilidad y le permitieron invadir la frontera sur de Ecuador, la provincia de Oro, la provincia de Loja, la provincia de Morona, Santiago, y a su vez bloquear el puerto de Guayaquil. En estas condiciones, Arroyo del Río firma el protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, con lo que Ecuador renuncia a su pretensión de soberanía en el río Amazonas. El 12 de febrero de 1942, imagínense acordándonos de que el 12 de febrero es el día de la Amazonía ecuatoriana, las tropas peruanas desocuparon la provincia del Oro. El protocolo de Río de Janeiro delimitó definitivamente entre ambos países. Sin embargo, el proceso de demarcación no se concluyó, porque Ecuador se negó a continuarlo en 1948, aduciendo subjetivamente, según los peruanos, inconsistencias existentes en los límites que señalaba el protocolo y la realidad geográfica. Ecuador declaró unilateralmente la inejecutabilidad del protocolo de Río de Janeiro y pretendió una nueva negociación que considere la antigua línea del statu quo. Recordemos que Ecuador reclamaba que tenía salida ni siquiera al Pacífico, sino hasta el Atlántico, gracias a la cédula de la Real Audiencia de Quito, que formó la Real Audiencia de Quito en 1560, que empezaba en el Pacífico y terminaba en la desembocadura del río Amazonas, y lo que le daba derecho a ser un país amazónico dentro de los ríos Marañón y Amazonas. Pero debido a la actitud ecuatoriana señalada, no solo quedaron sin demarcar 78 kilómetros de la frontera, sino que por más de 50 años se originaron violentas crisis diplomáticas y algunas escaramuzas de tropas en ambos países, llegando al fin a la culminación del proceso de demarcación luego del conflicto del Alto Cenepa. Para 1960, el presidente de Ecuador, José María Velasco Ibarra, declaró antes de tomar posesión del cargo que el protocolo de Río de Janeiro era nulo. Según este mandato, el tratado había sido firmado durante la ocupación militar e era ilegal porque eso es contrario a los tratados panamericanos, y en eso coincidimos, y así fue, y Estados Unidos debía haber utilizado el estatus de los tratados panamericanos y no favorecido al Perú. Sin embargo, fue ratificado el 28 de febrero de 1942 por el Congreso de ese país, y se dice entonces que
como ya el 28 de febrero no había conflicto y las tropas y el Congreso lo ratificó, ya las tropas se habían ido el 12 de febrero, pocos días antes de que se ratifique, imagínense, salen las tropas del 12 de febrero, con la amenaza de que si no se firma el tratado regresan. Y Ecuador cede el territorio el 12 de febrero. Sin embargo, esta declaración no tuvo eco a nivel internacional. El Perú y los demás países de la comunidad internacional respetuosos al orden jurídico, entre comillas, eran los denominados garantes, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, reconocieron que no tenía valor la tesis de la nulidad y que esta era simplemente una estrategia de Velasco Ibarra para ganar las presidencias con una retórica nacionalista y populista. Pero, sin embargo, la tragedia de la derrota militar de 1941 puso en evidencia lo que era claro. Había un descuido del Estado ecuatoriano y de sus Fuerzas Armadas, y este descuido permitió que perdiéramos todo este territorio. Ante la victoria militar peruana en 1941, los políticos y militares ecuatorianos consideraron que para lograr el objetivo nacional de ser un país ribereño al río Amazonas, era preciso contar con fuerzas armadas profesionales. Y gracias al petróleo se equiparon desde 1974, que empezó la exportación petrolera, y nos preparamos para un conflicto que tuvo dos etapas. La primera en Paquisha en 1981 y luego la guerra del Cenepa en 1995. Y luego de la guerra del 1995 se firmó un tratado el 26 de octubre de 1998 en que renunciamos al territorio, pero tenemos libre navegación por el río Morona y por los ríos que desembocan al río Amazonas desde Ecuador, los ecuatorianos, teniendo en Puerto Borja un puerto propio para la movilización de mercancías en el Alto Amazonas o Marañón. Así pues, con estos antecedentes, tenemos que entender cómo era, en fin, la vida de nosotros los ecuatorianos en aquel terrible momento. A la semana siguiente, guiando a la comunidad de los secoyas, Edsa se internó en la selva. Cuando llegaron los caucheros llamados los muchachos, que eran indígenas que le servían a los traficantes del caucho para encontrar indígenas y plantaciones, y a su vez mujeres para saciar su sexo y utilizarlas como canje junto con sus hijos a cambio de la provisión de caucho. Moviéndose en grupos pequeños, se encontraban a cierta distancia Edsa, que usaba el rastro para atraer a los muchachos a trampas donde los atacaban con dardos o les hacían caer en orificios con lanzas. Cuando murieron 3 de los caucheros, Edsa cortó sus cabezas y las llevó a un lugar próximo a una cascada para hacer un ritual de sansa. Toda aquella noche la destinó primero a cocinar unas plantas, luego a secar la piel y el cuero cabelludo de las cabezas y a coser su boca. Era para que no se escapara ni por los ojos ni por la boca el alma de aquellos caucheros, metiéndoles piedras dentro y cocinando cada cabeza en una olla diferente para que los espíritus del enemigo queden atrapados y puedan ser parte de su fuerza de guerrero. Los 5 restantes caucheros desistieron horrorizados a ver a sus compañeros decapitados. El pánico de saber que se enfrentaran a un guerrero shuar los aterraba. Edsa le dijo al joven secoya, cuando por fin lo encontró con las zanzas que ya le colgaban de su collar en el cuello: mi padre preparó estos dardos, úsalos. Los matarán o les producirán una infección gangrenosa en la piel, y será muy dolorosa y lenta su agonía. Los caucheros no durmieron durante 3 días de persecución y se llenaron de ira primero, disparando a cuanto podía moverse. Luego vivieron el miedo y finalmente la resignación a su destino fatal. Pero solo recibieron unos dardos que parecían pequeños espinos que quedaban dentro de la piel y al quebrarse
esa punta del dardo producía asfixia respiratoria. Su lenta agonía y las últimas noticias de sus compañeros decapitados multiplicó su pánico y el pánico de los demás en el campamento. Un día simplemente se embarcaron rumbo a Iquitos, temeroso además de que las tropas ecuatorianas habían arribado a la zona. Durante los siguientes 9 años, Edsa vivió con las comunidades secoyas y sionas e incluso tuvo varias mujeres e hijos, pero aquella visión de ver que unos pájaros gigantes y unos insectos gigantes parían seres humanos no lo dejaba dormir. El maestro Cesario le dijo: tus visiones te llaman a encontrar el espíritu del aire. Tienes que marcharte a encontrar el pájaro para que las personas con ropa, le dijo, que te den a entender qué es lo que pasa. Esta se dirigió entonces al río Napo hasta Tena. En el trayecto quedó deslumbrado al ver un insecto ruidoso gigante de color amarillo brillante y una cosa que giraba adelante, que podía volar sin mover las alas. Siguió su vuelo hasta donde se ponía el sol y se perdió. Surcando su canoa río arriba por la comunidad de los Cofanes, siguió por el Napo y tras casi un mes de remar e ir preguntando en las comunidades de la ribera de dónde habían salido aquellos insectos, llegó a comunidades Shuar y Quichua que ya hablaban español. En Macas preguntó de dónde venía aquel insecto ruidoso y gigante y le indicaron que unos gringos lo tenían y que ellos vivían en una comunidad de Mera, al pie de las montañas por donde baja el río Pastaza desde los Andes. Había llegado la compañía petrolera Shell, que construyó una base aérea de abastecimiento. Los evangelistas los apoyaban con un dispensario médico. En el lugar había una gran población de más de 2.000 personas que en su mayoría trabajaban para la compañía Shell, que contaba con el respaldo incondicional del nuevo presidente. En aquel lugar era el nido de insectos gigantes que parían personas con ropa, como lo advirtió su visión. Eran pájaros gigantes como en sus sueños, que parían gringos, y lleno de curiosidad se quedó en el lugar. ¿Qué haces aquí?, le preguntó un soldado al verlo vestido solo con un taparrabo. Nada, solo estoy de paso. No puedes andar así, desnudo por aquí. Ven al batallón, te daré ropa. No me interesa andar con ropa, soy un guerrero Shuar. Inmediatamente el militar apuntó con su arma a Edsa. No te muevas, camina hacia allá. Edsa caminó hacia el recinto militar donde un capitán lo recibió. ¿Qué es lo que pasa, cabo? Este indio dice que es un guerrero Shuar y que no quiere vestirse, mi capitán. ¿Qué es lo que pasa contigo? Que no me quiero vestir como mestizo. ¿Por qué? Porque durante años fui esclavo de los caucheros y me vistieron como mestizo. ¿Y dónde fuiste esclavo? En el río Napo. ¿En qué parte del río Napo? Desde Iquitos. Ah, entonces eres peruano. No, soy del Cutucú, pero escapé por el Marañón. Y cuando la guerra vino, pues mi familia perdió su vida con los Achuar y yo me fui hasta Iquitos. Entonces ustedes, los indios, solo están matándose. Hablé muy duro, mi capitán, que hace poco tiempo ustedes también estaban matándose aquí con los soldados peruanos. ¿Y cómo sabes de español? Es que aprendí con los caucheros. ¿Qué hacen esos hombres de pelo claro aquí? Están buscando petróleo. ¿Qué es petróleo? Una cosa negra que sale de lo profundo de la tierra y que vienen para hacer gasolina para los motores. ¿Qué son motores? Son esas máquinas que sirven a ese camión, a ese avión. Se llama avión ese pájaro. Se llama avioneta. El avión es más grande. Cabo, lleve a este hombre al comedor, déle algo de comer y no se preocupe por la ropa. Y con eso concluimos nuestra charla de hoy día. Muchas gracias.